Bueno, antes que nada quería darle las gracias en nombre de la unidad de microtomografía por esta invitación y en particular, en forma personal, agradecer a la doctora Cavirta, que fue quien recibió la invitación y me propuso como disertante. Para esta charla nos propusimos abrirles las puertas de nuestro servicio, contarles cómo se trabaja día a día y qué aplicaciones puede tener la microtomografía en la osteología. Les cuento que el servicio de la unidad de microtomografía, funciona en la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de nuestra Facultad de Odontología, y los responsables del servicio son nuestro profesor titular, el doctor Diego Vázquez, junto a los profesores juntos. Contamos con la asesoría científica del doctor Germán Tiago, que es doctor en física de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, y él también es investigador independiente de la carrera de investigador científico del CONICET. Nuestras coordinadoras son las doctoras Mariana Cavirta y la doctora Ana Clara Casadumec, y en este servicio trabajamos un grupo de más de 10 operadores que, estamos en constante capacitación y actualización para poder brindarles a los usuarios las mejores posibilidades dentro de la microtomografía. Bien, para comenzar lo que nos vamos a proponer es hablar un poco de cuáles son las realidades de la tomografía, cómo deben prepararse las muestras y cómo es el montaje de las muestras para realizar las imágenes, cuáles son las etapas de la microtomografía y qué tipos de análisis permite realizar en tejido óseo. Vamos a recordar que la palabra tomografía proviene del griego y la podemos separar en dos partes, serían tomos y grafén. Tomos significa un corte, una parte de un todo, y grafén es representar. Es decir, que la tomografía es un procedimiento en el cual se va a obtener imágenes de sección transversal de un objeto, pero estas imágenes se obtienen de forma no destructiva, es decir, que no necesitamos cortar físicamente a ese objeto. Y luego ese conjunto de imágenes de proyección de rayos X del objeto, que fueron tomadas desde múltiples ángulos, se van a convertir en una pila de imágenes de sección transversales y mediante un procedimiento matemático nos va a dar una imagen tridimensional, un volumen, que se denomina conjunto de datos o dataset. Estas imágenes de proyección se van a tomar en forma incremental sobre una muestra que está girando en una platina. Esta rotación puede ser una rotación de 180 grados o una rotación completa, una vuelta completa de 360 grados. Y se van a obtener imágenes en dos dimensiones, imágenes bidimensionales. La fuente de rayos X y la cámara van a permitir conocer la ubicación dimensional exacta de cada uno de los puntos del objeto escaneado. ¿Cuáles son los componentes principales con los que cuenta un microtomógrafo? Tenemos un generador de rayos X, que es un tubo metrofocal, un motor paso a paso, que lo que va a hacer es permitir la rotación de la platina. Acá estamos viendo una imagen del microtomógrafo tomada cuando se abre la puerta desde arriba. Este motor paso a paso va a permitir entonces, como les decía, que esta muestra vaya girando, y esto está impulsado por una computadora. Tenemos un intensificador de la imagen y una cámara de rayos X, que es un un sensor de alta resolución, que puede ser de tecnología CCD o CMOS de panel plano, que se denomina flat panel, que va a convertir estos rayos X en datos de imagen, y luego una computadora que finalmente reúne a todos estos componentes. Por lo tanto, podemos decir que la microtomografía es un método de análisis en el cual, utilizando rayos X, vamos a poder conocer tanto la estructura interna como la estructura externa de una muestra sin la necesidad de destruir esta muestra. Y vamos a tener imágenes que son dimensionales, un volumen que nos representa la realidad de esa muestra que estamos estudiando. Pero para poder sacar el mejor provecho de lo que es una microtomografía,
es necesario que conozcamos cuáles son los principios físicos que permiten la formación de imágenes y cómo están involucrados los distintos factores para que estas imágenes se formen, y de esa manera vamos a conocer cuáles son los límites de qué es posible que veamos, qué cosas no es posible ver con microtomografía, y además de qué manera corregir los errores o evitar los errores que pueden aparecer en esta técnica. Nosotros llamamos imágenes de proyección a las imágenes como la que estamos viendo aquí sobre la izquierda de la pantalla. Son imágenes bidimensionales, es decir, en 2 dimensiones, que se obtienen de una estructura en donde la transmisión y la absorción de la radiación es diferente en las distintas fases que tiene este objeto. Estas imágenes de proyección van a ser la materia prima a partir de la cual se van a formar las imágenes tridimensionales. Y por eso decimos que la calidad de estas imágenes es la que va a influir claramente en la calidad del volumen tridimensional que obtengamos. Y es necesario que podamos ajustar los parámetros de la obtención de las imágenes de proyección para entonces así obtener un adecuado volumen tridimensional. Los rayos X que trabaja la microtomografía van a interactuar con la materia de 3 maneras diferentes, y que ocurra un modo u otro de interacción está relacionado con cuál es el número atómico de la materia, cuál es la energía que poseen los rayos X. La obtención de imágenes por microtomografía, donde las muestras tienen un número atómico, en general es el número atómico del calcio, y si utilizan energías bajas, el mecanismo de interacción con la materia es la absorción fotoeléctrica. Y entonces esto nos permite obtener imágenes de mejor calidad. En términos generales, para muestras de tejido óseo de roedores o biopsias clínicas de tejido óseo, los mejores resultados se obtienen aplicando entre 40 y 60 kilovoltios, mientras que cuando las muestras son mayor tamaño o donde el hueso cortical es más importante, se requiere aplicar mayor kilovoltaje, entre 70 y 100 kilovoltios. El equipo con el que contamos en la cátedra, que es el Bruker 1262, alcanza hasta una energía de 100 kilovoltios. Y este equipo tiene la particularidad de que se puede modificar el kilovoltaje de acuerdo a los requerimientos del operador, según el estudio que se está realizando. Vamos a hablar de algunos de los fundamentos en la formación de la imagen con microtomografía, entre los cuales vamos a ver qué es el ruido, qué son los artefactos de anillo, el endurecimiento del haz y cómo influye el tamaño del objeto escaneado realmente en las imágenes que vamos a obtener. El ruido es algo indeseable en una imagen. ¿Por qué? Porque se puede observar como rayas oscuras y brillantes que están dispuestas aleatoriamente en la imagen, o también con una imagen punteada o modada, y que tiene distintos orígenes. El ruido se puede corregir en 2 momentos, durante la adquisición de la imagen o durante la reconstrucción. Para corregir el ruido durante la adquisición, lo que podemos hacer es disminuir el paso de rotación. Es decir, yo les decía que esa muestra está rotando en una platina, y nosotros elegimos cuál va a ser el ángulo de rotación que tiene esa muestra. Bueno, eso es lo que se denomina rotation step o paso de rotación. Cuanto menor es el ángulo de rotación, logramos disminuir el ruido. Y también podemos aumentar el promedio de curvas que se toman. Esto va a mejorar la relación entre la señal y el ruido, pero también va a aumentar el tiempo del escaneo y va a generar archivos mucho más pesados. ¿Por qué? Porque en cada uno de los ángulos de rotación elegimos la cantidad, vamos a decir, de fotos que se toman en ese ángulo. Luego vuelve a rotar y se vuelve a tomar, supongamos, una, o si elegimos más números, supongamos 3 o 5, o la cantidad que nosotros querramos. Y después se hace un promedio entre todas esas imágenes que se tomaron en esa rotación. Pero esto es lo que les decía, genera un archivo de un volumen mucho más pesado, que después nosotros tenemos que tener en consideración si tenemos un equipamiento que nos permita manipular ese volumen de imagen. Y otra posibilidad es corregir el ruido en el momento de la reconstrucción.
en donde el software presenta una herramienta que se denomina smoothing o suavizado, y lo que hace es promediar el píxel que no tiene información, que es el que nos genera el ruido, con los píxeles vecinos. Pero esto lo hace que se pierdan algunos detalles que tiene la imagen y que en ciertos casos pueden ser de importancia. De las cuestiones que pueden aparecer son los artefactos de anillo. Estos artefactos de anillo pueden tener distintos orígenes, consecuencia de un error en el detector o de la falta de limpieza en el detector, en donde las partículas de polvo pesados van a terminar generando la imagen que se vea estos anillos concéntricos, que por eso se denomina artefactos de anillo, o también aparecen muestras en donde la densidad de la muestra frente a los rayos X es alta. Y para corregirlos también podemos hacerlos en el momento de la edición o en el momento de la reconstrucción. Hay que mantener una limpieza del detector para eliminar las partículas pesadas de polvo, y entonces esto va a reducir la posibilidad de que aparezcan artefactos de anillo. Y con muestras de densidad frente a los rayos X bajas o intermedias, que suele ser la mayoría de las muestras de tejido óseo, excepto que sean muestras de tejido óseo muy grandes, los artefactos de anillo se pueden eliminar adecuadamente utilizando la herramienta de corrección de artefactos de anillo que nos permite el software. Cuando hablamos de endurecimiento de las, tenemos que recordar que los rayos X que salen de nuestro tubo de rayos X son heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener rayos X de mayor longitud de onda y de menor energía mezclados en el mismo haz con rayos X de baja longitud de onda, pero que son de alta energía, ¿sí? Acá tenemos graficado arriba cómo sería la longitud de onda de un fotón de baja energía y cómo sería la longitud de onda de un fotón de alta energía. ¿Qué sucede? Cuando este haz, que es heterogéneo, que está compuesto por diferentes tipos de fotones, atraviesa la materia, aquellos fotones que sean de baja energía van a quedar acá eliminados, y los que sean de alta energía sí van a lograr atravesar la materia. Entonces, la misma muestra nos está actuando como si fuese un filtro, solamente deja pasar los fotones de más energía. Y esto hace que a medida que el haz de rayos X va atravesando el espesor de nuestra muestra, se vaya volviendo más enérgico, que tenga mayor energía, se endurece, porque nosotros en física de las radiaciones denominamos haz duro al haz de mayor energía, al que tiene menor longitud de onda. Entonces, a medida que va atravesando el espesor de nuestra muestra, los rayos de longitud de onda se pierden y el haz se va endureciendo, se va volviendo con una energía cada vez más alta. ¿Cómo se puede corregir esto? Entonces, bueno, tenemos dos posibilidades. Una es la energía de los rayos X, que lo corregimos mediante el kilovoltaje. Entonces, ahí vamos a reducir aquellos fotones de más alta energía, bajando el kilovoltaje, y la otra manera de corregirlo es utilizando una filtración, un filtro que lo que va a hacer es eliminar los de más baja energía. Entonces nos vamos a quedar con ese espectro intermedio de fotones que son los que nos dan una mejor imagen. Nunca es posible lograr el 100% de la eliminación del endurecimiento del haz, porque nosotros vamos a estar trabajando dentro de un espectro de valor de kilovoltaje. Bien, otro importante es el tamaño del objeto que vamos a escanear. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el tamaño de nuestro objeto completo, va a disminuir la calidad de la imagen de cada uno de los componentes individuales si nosotros nos tenemos siempre con los mismos parámetros de escaneo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, una muestra de hueso trabecular de mayor tamaño, vamos a necesitar, por ejemplo, más tiempo de escaneo para poder obtener una imagen determinada de calidad de las trabéculas individuales. Acá vemos un ejemplo donde se estaba escaneando un segundo molar de una rata Wistar,
estaba montado este molar en un Eppendorf e inmovilizado algodón. Entonces podemos observar que a medida que acercamos nuestra muestra a la fuente de rayos X, podemos lograr entonces una mejor definición. Ahora, la muestra se va a poder la fuente de rayos X hasta cierto punto, y cuanto mayor sea la muestra, va a ser menor la resolución que vamos a poder obtener. ¿Cómo tenemos que preparar la muestra para el escaneo? Esto va a depender de si se trata de un escaneo ex vivo o se trata de un escaneo in vivo, y el tipo de estudio que estemos realizando. Si se trata de un escaneo ex vivo para el estudio de morfología, el animal, una vez que es sacrificado, sale la disección, hay que limpiar lo posible todo lo que es tejidos blandos, eliminar todos los restos de músculo, se fija en formalina al 10%, se almacena etanol al 70%, y para el momento del escaneo hay que secarlo y montarlo, logrando que no haya movimientos de oscilación durante la rotación de esa platina, porque cada uno de esos movimientos que son imperceptibles a nuestros ojos, sí van a generar una distorsión en la imagen, porque estamos hablando del orden de los micrones. Entonces, cualquier mínimo movimiento ya va a generar una interferencia en la imagen. En cambio, si vamos a hacer un estudio ex vivo de densidad mineral, el animal se diseca de la misma manera, pero se almacena en solución fisiológica y congelado. Para el momento de la decisión, lo que se requiere es que la muestra esté descongelada, se seca superficialmente para que no esté goteando con un papel tisú, y se mantiene rodeada en un papel tisú humedecido. Y de igual manera siempre tiene que estar inmovilizado. Si vamos a trabajar con animales in vivo, entonces lo ideal siempre son las rodillas, la tibia proximal, el fémur distal, el cráneo, el antebrazo de estos animales o las vértebras de la cola. Y lo que se hace es colocarla en un tubo de poliestireno expandido, fijo el animal, que obviamente está sedado o anestesiado, y un lugar muy interesante de trabajo es la rodilla, porque tiene poca cantidad de tejido blando suprayacente, entonces eso nos permite una buena calidad de imágenes. Los microCT in vivo proporcionan también cámaras de monitoreo dentro del microCT para que se pueda ir justamente haciendo el seguimiento del animal, incluso tienen la posibilidad de hacer un electrocardiograma durante el periodo que dura el escaneo. El montaje de la muestra se realiza en distintos tipos de holder. El equipo nos proporciona algunos tubos con tamaños estandarizados, pero siempre se adecúan a la muestra que está utilizando el investigador. Por eso a veces es necesario que cada uno diseñe su propio dispositivo para montar la muestra, y para esto es muy útil utilizar jeringas que vienen en distintos diámetros, desde las jeringas de tuberculina, con las más pequeñas, hasta jeringas más grandes de 20 mililitros, dependiendo del tamaño de la muestra. Los Eppendorf son útiles cuando la muestra requiere estar en un medio líquido, porque están bien sellados y entonces no se va a perder líquido durante el escaneo. En el caso del equipo en el que trabajamos nosotros, la altura máxima que permite, porque se cierra una puerta y si esto es muy alto choca y entonces se cae la muestra, por lo tanto la altura máxima de la muestra es de 6 centímetros. Y vamos a dividir didácticamente las etapas de la microtomografía en adquisición y reconstrucción, en donde hay una serie de parámetros que ustedes van a ver en el formulario que nosotros trabajamos cuando solicitan los turnos, la orientación tridimensional, la muestra, que la establece el investigador de acuerdo a lo que desea analizar, el establecimiento de la región y el volumen de interés, que va a estar guiada por el objetivo de la investigación, y finalmente la posibilidad de segmentar y realizar el análisis, que puede ser de morfometría o de densitometría. En el momento de la adquisición de la imagen, la combinación correcta de kilovoltaje y miliamperaje con el filtro adecuado
nos va a dar una imagen de una calidad adecuada del estudio. En términos generales, para trabajos ex vivo, si se trata de un ratón, un filtro de 75 milímetros de aluminio, o en el caso de la presencia de tejido blando abundante de 0,5 milímetros de aluminio es adecuado, combinado con un voltaje de 40 a 50 kilovoltios, mientras que si se trata de un hueso de rata, 1 milímetro de aluminio y un voltaje de 60 a 70 kilovoltios es en términos general adecuado. Mientras que para estudios en vivo, la rata o el ratón requieren 1 milímetro de aluminio de filtración, 40 a 50 voltios de kilovoltaje para la rata, y entre 60 y 80 kilovoltios, para el ratón 40 a 50, y entre 60 y 80 para la rata. Luego la reconstrucción de la imagen se realiza con un programa que se denomina ECOM, en el cual hay que establecer una serie de parámetros para esta reconstrucción, y no es lo ideal siempre copiar los parámetros textualmente de otro trabajo de investigación, porque los parámetros varían de acuerdo a cuál sea el equipo con el cual se realizó la adquisición de las imágenes. Entonces, tenemos que conocer cuál es el equipo que vamos a utilizar para poder de esa manera setear de la mejor forma estos parámetros de reconstrucción. La orientación tridimensional de la muestra es muy importante. Lo ideal sería poder colocar la muestra siempre en la misma posición, pero esto no es, en el momento de la adquisición, no siempre se puede realizar de forma exactamente igual. Pero contamos con un programa que es el iScan Data Viewer, que lo que permite es rotar la muestra en los 3 planos del espacio, axial, sagital y coronal, para que todas las muestras queden ubicadas en la misma posición. Y también es recomendable siempre que la orientación longitudinal sea siempre la misma, y que tomemos algún parámetro de referencia, como por ejemplo los cóndilos orales o tibiales, para que apunten siempre hacia arriba o hacia abajo en todas las adquisiciones. Hay que establecer cuál es nuestra región de interés y nuestro volumen de interés. La región de interés se establece en forma bidimensional, en donde lo que está en verde no va a formar parte de la reconstrucción, y entonces tenemos nuestra región de interés en alto y en ancho. Cuando pasamos al corte transversal y establecemos el sector de interés en el corte transversal, estamos transformando esta región bidimensional a las 3 dimensiones. Esta selección del volumen de interés, en general se toma algún parámetro que el investigador conoce y que está presente en todas las muestras, y que está asociado justamente con cuál es el objetivo de su investigación. Por ejemplo, puede ser la placa de crecimiento en el hueso. Y es importante porque los parámetros tridimensionales que se miden van a tener significado si este volumen de interés fue seleccionado de manera adecuada. Luego viene la etapa de segmentación y análisis. La segmentación, uno de los métodos que se utiliza es el umbral global, en el cual lo que se hace es establecer un valor de corte. Un valor de gris a partir del cual todos los píxeles que están en una gama más alta se pintan de blanco, y los que están en una gama más baja se pintan de negro. Y de esta manera queda binarizado, segmentado, cuál es nuestro volumen a estudiar o a medir. Cuando se trabaja con imágenes in vivo, como son las de acá abajo, se trabaja con menores tiempos de escaneo y menores valores de kilovoltaje, entonces las imágenes no tienen tanta definición como las de arriba, y es necesario hacer una segmentación con algunos procedimientos que son un poco más complejos que la binarización. Bueno, ¿y cuáles son los tipos de estudio que se puede realizar en tejido óseo? Recordemos que anteriormente la evaluación de la calidad ósea y de la morfometría se hacía mediante cortes histológicos, en donde se tomaban parámetros bidimensionales, se transformaban matemáticamente, y se intentaba de esta manera llegar a un modelo tridimensional a partir de conversiones matemáticas de parámetros establecidos en 2 dimensiones, pero esto arrastra una serie de errores. Cuando tenemos la posibilidad
posibilidad de la visualización microtomográfica, pasamos a la tridimensionalidad, entonces ya estamos hablando de una arquitectura completamente nueva y de mediciones de parámetros que en 2 dimensiones son inaccesibles. Por eso trae un gran interés para el estudio de lo que es la morfometría, la utilización de la microtomografía. Y esto también se puede reflejar en la incorporación de nuevos parámetros de abreviaturas y de símbolos que son para el estudio de morfometría con microtomografía. Los parámetros morfométricos que mide el software CITAN de Bruker siguen las definiciones internacionales, es decir, esta nomenclatura estandarizada que ustedes, bueno, conocen en profundidad. Y también la microtomografía nos permite el estudio volumétrico de la densitometría ósea. ¿De qué manera se hace esto? Nosotros sabemos que la absorción de rayos X de un objeto determinado va a estar dominado por un material que en el caso del hueso es la hidroxiapatita. Entonces lo que se hace es relacionar el coeficiente de atenuación de la hidroxiapatita medida en una masa de material y calibrarlo de acuerdo a un fantoma, que es un elemento en el cual nosotros conocemos cuál es la concentración que tiene de hidroxiapatita. El Bruch brinda fantomas de distintos tamaños y en 2 concentraciones, que son de 0,25 y de 0,75 gramos por centímetro cúbico de hidroxiapatita. Entonces estos fantomas tienen que escanearse en las mismas condiciones que es escaneada la muestra en la cual nosotros queremos, vamos a utilizar para comparar y conocer su densidad. Si la muestra es de un animal, un escaneo in vivo, entonces tenemos que reproducir el tejido blando poniendo la muestra en un medio líquido, en agua, para imitar la cantidad de agua que tiene el tejido blando. Y entonces lo que va a hacer luego el programa es vincular las concentraciones de masa de hidroxiapatita con el coeficiente de atenuación lineal medido en la microtomografía. Y se establece así la calibración que une estas 2 cantidades y permite inferir a partir del coeficiente de atenuación en la microtomografía cuál es la densidad de hidroxiapatita en gramos por centímetros cúbicos. Bueno, y entonces la idea es que bueno, nos quedemos con este concepto de que esta tecnología de microtomografía va a aportar a la investigación en osteología como a múltiples disciplinas la posibilidad de conocer la estructura interna, la estructura externa de una muestra de manera no destructiva, conservando esta muestra. Son imágenes que son reproducibles y que pueden ser tomadas de manera seriada, es decir, una vez que nosotros tenemos la imagen que deseamos y sabemos cuáles son esos parámetros, después podemos escanear con esos mismos parámetros 200 muestras, todas exactamente de la misma manera, y esto nos da una ventaja de precisión en las mediciones y le da validez al estudio porque estamos pudiendo hacerlo de manera seriada, y en el caso del microCT in vivo, además, en el mismo animal se puede ir realizando un seguimiento conforme va avanzando la investigación. Entonces corremos con la ventaja de que tenemos un método que es rápido y que es además confiable. No me quiero extender, tenía un video para compartirles, en el cual van a poder recorrer la página de la facultad para tener acceso al servicio de microtomografía en la parte más inferior de la página. Cuando entran al área de microtomografía, bueno, tenemos la descripción del servicio y quién es el personal que está del servicio y los operadores. Luego, en la parte más alta, lo que van a poder ver es el menú, dentro de el cual está acceso al formulario de los turnos y cuál es la manera en la cual se tienen que pedir los turnos. Y cuando acceden al formulario de turno, que se van a poder ver acá, tienen para ir completando los distintos campos en donde, bueno, tienen que relatar brevemente de qué se trata el proyecto, por qué la necesidad de una microtomografía,
y también los parámetros cuales fuimos hablando, la adquisición y para la reconstrucción de la imagen. Siempre, bueno, esto se envía por correo electrónico y la coordinadora del servicio los va a recibir, los va a ir dando las respuestas, adecuando la solicitud, si falta algún parámetro, si tienen alguna duda, muchas veces hacemos algún tipo de orientación también en cómo es el montaje de las muestras y demás. Bueno, y finalmente invitarlos también a que nos puedan seguir en las redes, en Instagram, @microcityfouba. Y les dejo bibliografía de la disertación.